Buenos días, atención por favor, inicia grabación. A las 10 horas con 14 minutos de este día 1 de febrero del año 2024 se da inicio a la videoconferencia en línea en tiempo real relativa a la causa 75/2022/Zacatlán. La preside el abogado José Luis Campillo González, juez de control de la región norte, sede Zacatlán, Puebla. Para favorecer su desarrollo informa a las partes la prohibición de emplear algún medio tecnológico que tenga como propósito la obtención de fragmentos o de la totalidad de la audiencia. Bien, gracias. Con la información que acabamos de escuchar, se declara la apertura de la presente audiencia. Procedemos a individualizarnos por parte del Ministerio Público. Su señoría, buenos días. Verónica Mendoza Gutiérrez, del días. Ministerio Público del Área de Mitigación, con datos de identificación ya proporcionados a la encargada de sala, con número de cédula 4.015.479. Gracias. Sí, ¿Quién más? su señoría, buenos días a todos. Por parte de la Asesoría Jurídica Pública comparece el abogado Jonathan Vera Carvajal con datos de registro, localización y notificación previamente entregados al encargado de sala y se representan los intereses de la víctima Bertín Roldán García y mis datos de cédula ya fueron proporcionados en audiencia anterior. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, licenciado Jonathan. Defensa. Su señoría, buenos días a todos. Comparece el de la voz, licenciado Pablo Luna Limón, en mi carácter de abogado particular del señor Miguel Ramos Vázquez, con número de cédula 7.520.849, así como datos de registro, notificación y personalidad ya proporcionados al encargado de esta sala, su señoría, y me acompaña el señor Miguel Ramos Vázquez. Gracias, licenciado Pablo. Pregunto, ¿alguno de los intervinientes es su primera participación, sobre todo en acto procesal oral? Por parte de la Fiscalía, señoría, es mi primera intervención dentro de la causa penal. Bien, gracias. Exclusivamente, ¿verdad? Los demás, al guardar silencio, es que ya han estado presentes. Bien, gracias. En ese sentido, entonces, por favor, abogada encargada de sala, confírmeme que ha corroborado la cédula profesional del fiscal de la licenciada Verónica. Sí, se verificó en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas el número de cédula profesional de la abogada Verónica Mendoza Gutiérrez. Bien, muchas gracias. Joven Miguel, ¿sabe cuáles son los derechos que le asisten en la presente audiencia y para qué estamos reunidos? Sí. Bien, ¿dudas, preguntas? No. Bueno, antes de conceder el uso de la voz a la parte solicitante, considerando la naturaleza de la solicitud que nos convoca, ¿sí? Establezco a manera de certificación que con fundamento en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta audiencia se verifica a través de videoconferencia. Bien, habida cuenta que se cuenta con los insumos formales para continuar con la audiencia, se concede el uso de la voz a la parte solicitante. Esta es una audiencia que tiene por objeto plantear una salida alterna, consistente en suspensión condicional del proceso. Bien, escucho, defensa. Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 17, párrafo quinto de nuestra Carta Magna, así como el diverso 184, párrafo segundo, 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera que mi representado, su señoría, es susceptible a una solución alterna, siendo esta una suspensión condicional al proceso, ya que mi representado fue vinculado a proceso en audiencia pública el día 27 de octubre del año 2022, bajo la causa penal 75-2022, Zacatlán, que se llevó en contra de mi representado de nombre Miguel Ramos Vázquez, con el fin de solicitar una terminación anticipada del procedimiento por los delitos, su señoría, que son daños a la salud bajo el fundamento del artículo 473, fracción quinta, sexta y octava, 477 y 479 de la Ley General de Salud, con una pena, su señoría, de 10 meses a 3 años de prisión, dando una media aritmética de 1 año con 9 meses, su señoría, y 16 días de prisión. Así también fue vinculado por el delito de ataques peligrosos,
previsto y sancionado en el artículo 344 en relación con los numerales 11, 12, 13 y 21, fracción primera del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, su señoría, con una pena de 3 días a 2 años de prisión, de la cual se obtiene una media aritmética de 1 año con 1 día y 12 horas, por lo que con fundamento en el artículo ya mencionado 17, párrafo quinto, 184, fracción segunda, 193, párrafo único del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado, su señoría, a la jurisprudencia suspensión condicional, la cual tiene énfasis con el siguiente criterio jurisprudencial, su señoría, bajo el registro digital 20, 23, 96, 3, primera sala, 11ª época, su señoría, en la materia penal, bajo la tesis 1A, diagonal J.56, 2021, 11ª, su señoría. La fuente de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el libro 8 de diciembre del 2021, bajo el tomo 2, página 1354, de tipo jurisprudencial, su señoría, que es una suspensión condicional del proceso de forma de verificar los requisitos para su procedencia, su señoría, bajo el artículo 192 en su fracción primera. Sí, su señoría. Así como la tesis y o los criterios contendientes, su señoría, los cuales fueron los emitidos por el Tribunal Colegiado en materia penal, su señoría, del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 137-2020, en el cual se consideró que el requisito de procedencia para la suspensión condicional del proceso establecido en la fracción primera del artículo 192, que es el que nos ocupa, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consiste en que el auto de vinculación se haya dictado por un delito cuya pena de prisión no exceda del término medio aritmético, su señoría. ¿Sí? Bajo la nota de la sentencia que recayó en el amparo, su señoría, en revisión, bajo el 137-2020, resuelto en el segundo tribunal colegiado en materia penal, su señoría, del Cuarto Circuito, derivó la tesis aislada cuarta punto 20.p.11 de la décima del título y subtítulo suspensión condicional del proceso para determinar, su señoría, para determinar si cumple el requisito de procedencia previsto en el artículo 192 de la fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de que el auto de vinculación a proceso se dicte por más de un delito, el juez no debe concursarlos, sino verificar que la pena de prisión establecida para cada uno de los es individual, más que no, tiene que determinar que únicamente no exceda del término aritmético de 5 años, su señoría. Bajo tal precepto, su señoría, esto fue publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11ª época del libro séptimo del tomo cuarto de noviembre del 2021. La página, su señoría, fue la 3414, con número de registro digital 20-23-88-4, en el que el Semanario Judicial de la Federación fue el día viernes 24 de noviembre del 2022 a las 10:37 horas. Ahora bien, su señoría, de esta tesis jurisprudencial 56, diagonal 2021, 11ª, aprobada por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada del 1 de diciembre del 2021, su señoría, en la tesis publicada el viernes 10 de diciembre del 2021 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación, y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del día lunes 13 de diciembre del 2021 para los efectos previstos en el punto 9 del Acuerdo General del Plenario, su señoría, que es la suspensión condicional a proceso. También, su señoría, con el oficio con terminación 07 del 2024, signado por el licenciado Marco Antonio Villordo García, evaluador de riesgos procesales y supervisor de medidas cautelares, su señoría, donde se le solicitó que viera la idoneidad de las condiciones
y verificara si mi representado se encontraba con algún registro de alguna salida alterna ya anterior a esta, su señoría, hago mención que del registro de antecedentes de la Dirección de Medidas Cautelares no se encontró ningún registro, su señoría, de antecedentes en medios alternativos de solución de conflictos, su señoría. Tampoco se encontró ningún registro a nombre de mi representado, su señoría. Registro respecto al beneficio de una suspensión condicional con anterioridad que haya tenido mi representado, en ningún momento se encontró tampoco ningún registro. También se le corrió traslado de las condiciones que se exponían, su señoría, ante su señoría, el cual verificó un arraigo domiciliario y un arraigo laboral, su señoría, donde se presentó en dicho domicilio, donde fue recabada la información a su esposa y a las personas que iban a prestarle, con las cuales iba a trabajar, y anexa fotografía, su señoría, así como credencial de lector de las personas que entrevistó, su señoría. Es por tal motivo que con fundamento también, su señoría, en el artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos, también hago mención de la reparación del daño, su señoría, que ocuparé al final de esto, para poder manifestar cómo se haría la reparación del daño, su señoría. Me ocuparé del plan de condiciones, su señoría, primero, y el plan de condiciones bajo el artículo 195, su señoría, en la fracción primera del artículo 195, es rescindir en un domicilio de la señora Eloína Vázquez García, siendo el domicilio en la localidad Escancipi, sin número, localidad Escancipi, con código postal, su señoría, 73310, Huitlalpan, Zacatlán, Puebla, en la cual se anexa una carta compromiso firmada por la señora Eloína Vázquez García, su señoría, que se encuentra firmada anexando su credencial de lector y número de teléfono, así como un recibo de luz. ¿Es calle Escancipi? Su señoría, es una localidad donde no existen las calles. Ah, bueno, entonces, pero nada más repítame el nombre. Es la localidad y no existen calles, únicamente se comunican. ¿Cómo se llama la localidad? Es S-K-A-N-S-I-P-I, Escancipi. Ok. Gracias, licenciado Pablo. Sí, también bajo el fundamento del artículo 195, en la fracción séptima, se propone, su señoría, un tratamiento psicológico, su señoría, en la unidad de UNEM de Capa, bajo el oficio de terminación CECAP 057-2023 Zacatlán, Puebla, del 2023, para llevar a cabo la condición. Y se anexa cierto oficio, su señoría. Esto, la defensa hizo consistir este oficio y solicitarlo a la unidad de UNEM de Capa, que se encuentra en el hospital, con el fin de que el señor vea las consecuencias de poder... ¿Cuál hospital, licenciado Pablo? Sí, se encuentra en el hospital, es la unidad de CECAP, o UNEM de Capa, conocida aquí por la mayoría de... Pero es un hospital. Se encuentra en el hospital, pero es una unidad muy separada. Ok. Sí. Ajá. Bien. Esto se solicitó con el fin, su señoría, de que viera más que nada las consecuencias que le traería el consumir algún estupefaciente a mi representado, en vista de que fue vinculado bajo el fundamento del artículo 477, daños a la salud, su señoría, en su modalidad simple. También, su señoría, someterse a un tratamiento médico mediante un examen de antidoping cada 2 meses en las instalaciones igualmente de un CDCAP, bajo el mismo oficio, su señoría, fue recibido bajo el oficio 057-2023, su señoría. También bajo la fracción octava, tener un trabajo o empleo. Manifiesto que su empleo seguiría siendo de campesino, su señoría, apoyando en los labores a Reinaldo Vázquez García y Antonio Vázquez García en el domicilio con la localidad que es la misma, Escancipi, sin número de la localidad de Escancipi, código postal 73310.
de Huitlapan, Zacatlán, Puebla, su señoría. Esto el señor manifiesta que siempre ha sido campesino, que realmente allá cuando trabajan por medio de trueques. Si él ayuda a trabajar a una persona, él tendrá que pagarle igual con trabajo la siguiente semana. Sí, su señoría. Es unas personas demasiado humildes ahí, esa localidad, que no cuenta tampoco ni con calle, su señoría. Bajo la fracción 9ª, someterse a la vigilancia que determine su señoría el juez de control, siendo esta la firma periódica, cada mes, siendo el primer lunes hábil de cada mes, en un término, su señoría, de 6 meses. Esto en razón de que mi representado está privado de su libertad desde el 24 de octubre del año 2022, siendo que hasta la fecha han transcurrido 15 meses de que está detenido por razones no imputables a esta defensa, su señoría. ¿Sí? La fracción 14, someterse a cualquier otra que determine su señoría. ¿Sí? Es por tal motivo, su señoría, que con fundamento en el artículo 191, 192, 193 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa consideró que las condiciones son idóneas, su señoría, para llevar a cabo eso. Ahora me haré cargo, su señoría, también que con fundamento en el artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos, su señoría, le hago mención del plan de reparación del daño, su señoría. En vista del delito de posesión simple de narcótico, al ser un ente abstracto y no haber dañado a la sociedad, propone realizar, con fundamento en el artículo 195, fracción 7ª, prestar un servicio a favor de la sociedad, su señoría, y del Estado, y se compromete a realizar, su señoría, faenas a favor del Estado, ¿sí? Como se acostumbra, los días domingos, siendo registradas las horas de trabajo social por el juez de su comunidad o inspector territorial, sin retribución económica, su señoría, por un término de 288 horas, siendo estas en el término que dure el plazo de suspensión condicional, su señoría, que usted disponga. Asimismo, como con la reparación del daño del delito de ataques peligrosos al señor Bertín Roldán García, se compromete mi representado de acuerdo a la Ley General de Víctimas en su artículo 64, fracción artículo 64, su señoría, fracción 7ª, al pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que consecuencia del delito y la violación de los derechos humanos sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, proponiendo desde este momento le sean realizados, su señoría, también en un MDK, el cual esta defensa particular ya acudió a esas instalaciones y nos manifestó que únicamente se tenía que presentar el señor para darle una tarjeta de citas y pudiera llevarla a cabo. Pero de igual manera, su señoría se compromete a realizar el pago por la cantidad de 3,000 pesos, 0 centavos moneda nacional, en una ficha de depósito ante el Tribunal Superior de Justicia, su señoría, del Estado, a nombre del señor Bertín Roldán García, en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Esto, su señoría, es con el fin de poder a solventar los gastos que el señor Bertín pudiera realizar al trasladarse a la unidad de un MDK, su señoría. ¿Sí? Es cuanto, su señoría. Bien, gracias, defensa. Fiscal, al respecto. Sí, su señoría, respecto ejerciendo este control horizontal de lo argumentado por parte de la defensa en la pretensión de beneficiar al señor Miguel con esta suspensión condicional, respecto de las condiciones establecidas de residir en un domicilio, esta fiscalía no tiene ninguna manifestación toda vez que se considera que sí está acreditado ese arraigo domiciliario y a dónde va a residir el señor Miguel. Respecto del tratamiento psicológico, no hay nada que manifestar, en Antiguo tampoco, pero respecto del trabajo, señor juez, respecto de este tema, de este punto, esta fiscalía te hace reconocimiento que, si bien es cierto, se mencionó por parte de la defensa que Reinaldo Vázquez García y Antonio Vázquez García, que son las personas que en determinado momento van a emplear al señor Miguel Ramos Vázquez
en los trabajos de campo. He de manifestar, señoría, que después de ese informe de viabilidad de condiciones que fuera emitido por el licenciado Marco Antonio Villordo García, con el número 04 PC, diagonal norte, diagonal Zacatlán, diagonal 2024, de fecha 8 de enero del año 2024, dichas personas manifestaron, dijeron a dicho servidor público que el señor Reinaldo es cuñado del señor Miguel, y a su vez el señor Reinaldo es hermano del señor Antonio, por lo cual existe por ahí, su señoría, ya o se puede presumir que hay un interés de beneficiar al señor Miguel en este aspecto, sin que tengamos hasta el momento alguna constancia o documento que nos pueda justificar o acreditar que los señores se dedican a esto, ya sea una constancia del presidente auxiliar, del inspector, de la localidad donde vive el señor Miguel o estas dos personas. Únicamente tenemos lo que es el dicho. Ni siquiera en este informe de evaluación de riesgo tenemos que se haya constituido el licenciado Marco Antonio Villordo al lugar en donde supuestamente el señor Reinaldo manifiesta, perdón, Antonio Vázquez García manifiesta que tiene una media hectárea, toda vez que de las entrevistas de las cuales se me ocurrió traslado por parte de la defensa del señor Antonio Vázquez García refiere que él tiene una y media hectárea de terreno y que en este lugar es donde supuestamente va a trabajar el señor Miguel Ramos Vázquez. Únicamente hasta el dicho, no contamos con documento alguno que efectivamente exista esta una y media hectárea a favor del señor Antonio y en donde se pueda generar ese empleo al señor Miguel, con lo cual causa incertidumbre a la Fiscalía de que efectivamente vaya a cumplir con esta condición. Ahora bien, respecto de las demás condiciones también que es la firma periódica, o sea, la vigilancia, no hay ningún problema. Señorías, solicito que esta firma periódica sea cada 15 días, así como también solicitaría se anexara a estas condiciones el no acercarse a las víctimas. Contemos que fue el delito de ataques peligrosos por el cual se vinculó al proceso de señor Miguel, y también el no acercarse a ciertos lugares. En este caso considero que sería prudente prohibirle al señor Miguel que se acerque a los centros recreativos o deportivos, ya que cuando ocurrió su detención fue precisamente en una cancha de básquetbol, en donde él poseía los estupefacientes de los cuales no fueron localizados. De ahí, señoría, que es necesario que también se le perciba al señor Miguel de que no se acerque a dichos lugares. Esto en razón al interés de la sociedad y prevenir en determinado momento un daño a la comunidad. Ahora bien, su señoría, respecto de lo que se menciona de la reparación del daño por parte de la defensa, se menciona que prestamos servicio del Estado de faenas a favor del Estado. No tenemos tampoco ningún documento o alguna manifestación por parte de la defensa en razón de que sí vaya a cumplir con esta condición, pero no es condición, perdón, para poder solventar el daño que se le ocasionó a la sociedad. Si bien es cierto, se mencionó por parte de la defensa que no se le había ocasionado un daño, su señoría, al tener la posesión del señor Miguel de ese estupefaciente o narcóticos que le fueron localizados, eso basta y sobra para haber cometido un daño a la sociedad. No tenemos la certeza ante qué autoridad va a prestar este servicio, por lo cual considero que no se ha generado esa información suficiente para poder otorgar la suspensión condicional. Ahora bien, respecto de que se compromete a la reparación del daño, en este caso pues sería el material en cuanto se presente la víctima, no hay ninguna oposición, y los 3,000 pesos que se pretenden exhibir, señoría, en un término de 15 días, considero que es muy excesivo el tiempo, estamos hablando de días hábiles, por lo cual considero que 8 a 10 días hábiles serían suficientes para la exhibición de ese dinero.
Ante lo manifestado, señoría, también se tiene que mencionar que de acuerdo al artículo 26 de la Ley General de Víctimas, por parte de la defensa no se ha enunciado respecto de la no repetición de las conductas por las cuales fue vinculado el señor Miguel. Ante lo ya argumentado, se considera por parte de la Fiscalía que aún no hay condiciones para que sea beneficiado el señor Miguel de esta suspensión condicional. Es cuanto. Gracias, fiscal. Asesor. Una vez escuchado al Ministerio Público, se coincide en lo manifestado por la fiscal. ¿Sería cuánto? Bien, gracias. Es evidente que no contamos con la presencia de víctima y eso no es un impedimento para que se verifique el acto procesal y sobre todo que el de la voz se haga cargo. Me interesa escuchar al licenciado Pablo en su carácter de defensa sobre los puntos que generan inquietud a Fiscalía. ¿Algo que añadir? Sí, su señoría, hago mención que de la localidad donde manifiesta que no hay certeza de que exista ese bien inmueble, su señoría, le comento, señoría, que son propiedades que se las van transmitiendo de padres a hijos, su señoría, que no cuentan prácticamente con un registro, ¿sí?, de escritura, pero que esta defensa podría, si se le otorga su suspensión condicional, me dé usted plazo razonable para poder solicitar una constancia a la autoridad, que sería ahí un juez de paz, o su señoría... ¿Constancia de qué? De vecindad, de de posesión. posesión. No nada más la del señor Miguel, sino también a las personas que lo van a emplear en su domicilio, en su trabajo, su arraigo laboral, su señoría. Manifiesta también su señoría que en este momento el Estado no cuenta con jueces de paz ni sellos, su señoría. ¿Por qué? Porque se está haciendo una transición a inspectores territoriales, su señoría, pero que cualquiera de esas autoridades podrá a petición de esta defensa o del señor Miguel directamente, solicitar esas constancias, ya sea firmadas y selladas por ellos, su señoría. Con respecto a la reparación del daño, que fuera de 8 a 10 días, su señoría, le hago la manifestación que mi representado es una persona que pertenece a un grupo de pueblos marginados, sí, su señoría, donde he comentado que no existen ni siquiera calles, que se transmiten los bienes que pueden obtener por medio de trueques. Es eso, señoría, de acuerdo a y por eso solicité 15 días, señoría, para poder depositar en una ficha la reparación del daño del señor Bertín. Con lo demás, señoría, de la firma periódica cada 15 días, le comunico que la localidad donde se encuentra, el señor se encuentra a 4 horas de distancia de Zacatlán. Es por eso que esta defensa considera que un mes es prudente, además de que ha estado detenido por más de 15 meses, señoría, siendo un delito no muy grave el ataques peligrosos, que se castiga de 3 días a 2 años, señoría. Con respecto a lo demás que manifestó la Fiscalía, no hay oposición por parte de esta defensa, señoría. Bien, gracias. Bueno, cierro el debate y procedo a resolver. A la luz del artículo 191, en relación con su símil 196, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación sistemática con el primero constitucional, que establece la procedencia, primero constitucional y párrafo tercero y también quinto
del 17 constitucional, igualmente, que en síntesis establecen, ¿sí?, la posibilidad de que cuando se reúnan ciertas condiciones que se estimen factibles en cuanto a su cumplimiento, es decir, a futuro. ¿Por qué cito el artículo primero constitucional? Porque todas las autoridades en el ámbito de su competencia, pues estamos constreñidos al cumplimiento de las 2 reglas de 4. Tenemos obligaciones y tenemos deberes. Y cuando se trata de privilegiar, ¿sí?, un derecho fundamental tan relevante como es la libertad, debemos hacer una interpretación ampliada al margen de la selección de la norma. La norma está determinada, por eso invoqué el artículo 191, porque es el que prevé esta salida alterna. Pero la interpretación tiene que ser amplia, ¿sí?, en todos los rubros de que se trate en el caso específico el plan, los puntos que contiene el plan de condiciones que generan, pues, cierta inquietud, cierta incertidumbre respecto de fiscalía. Escuché, por ejemplo, que me dice la licenciada Verónica que no se pudo corroborar por parte de la unidad administrativa encargada de la suspensión, de revisar, de vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y de la suspensión de las condiciones que se fijan a cualquier gobernado involucrado, inmerso en un proceso penal. Pero eso es una carga que debe cumplir el Estado, no es una carga que podamos endosarle a los justiciables, ¿sí?, y que se traduzca como consecuencia en un impedimento para darle esa mayor cobertura protectora al derecho humano, primero de libertad y segundo de tutela judicial efectiva. Entonces, bajo esas premisas, considero que hay insumos suficientes para que proceda a hacerme cargo sobre la calificación de la procedencia y la oportunidad en un sentido concesorio de lo planteado. Iré haciendo los ajustes correspondientes. Repito, porque si son obligaciones del Estado, el incumplimiento de las mismas, pues, no se las podemos endilgar a la persona, sobre todo considerando lo que me refiere la defensa en el sentido de que ha transcurrido en prisión preventiva, sí, el joven Miguel, 15 meses, y escuché incluso un añadido en cuanto a que esa circunstancia se ha venido prolongando por causas no imputables a la defensa. En turno, así lo quiero interpretar, en este caso al licenciado Pablo. Entonces hay una serie de factores que me permiten convenir y avalar la solicitud y por eso me voy a hacer cargo. Repito, sobre todo porque es una cuestión a futuro. El tema de solventar la certeza que demanda Fiscalía, ¿sí?, me voy a hacer cargo, voy a establecer los lineamientos, sobre todo aceptando la oferta, ¿sí?, externada por el licenciado Pablo en cuanto a que se genere certeza. Y aquí añado, no solo del domicilio, donde va a vivir, Scancipi, ¿lo pronuncié bien? Scancipi, ¿sí? Sí. Gracias. Y entiendo que donde va a laborar el joven Miguel. Entonces,
si considero la manifestación también incontrovertida, y yo lo tengo por cierto, en cuanto a que pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, pues entonces se obliga a esta autoridad jurisdiccional a llevar a cabo los ajustes razonables. Reitero, lo tengo por cierto. Incluso me permito invocar aquí el artículo 79 en su fracción, denme un segundo, de la ley de amparo. Denme un segundo. Que establece, ustedes podrán decirme o cuestionar, y bueno, ¿y qué tiene que ver la ley de amparo? En el tópico, pues la ley de amparo es la norma por excelencia encargada, no solo la Constitución, la norma por excelencia encargada de hacer valer los derechos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución. Y ese artículo 79, donde se refiere a cómo debe actuar una autoridad. En el caso concreto, si somos exegéticos, sí, lingüísticamente se refiere a las autoridades que conozcan del juicio de amparo y es evidente que esto no es un juicio de esa naturaleza. Pero aquí lo que quiero invocar es, ¿sí?, que comprende la materia penal en la fracción tercera y sobre todo la fracción séptima, donde dice que en cualquier materia, desde luego el tópico sustancial, esencial a que se refiere dicho numeral, ¿sí?, establece la suplencia en la deficiencia de la queja. No estoy haciendo lo correspondiente, solo estoy invocando, ¿sí?, lo que sistemática, funcional y armónicamente sustenta el de la voz, porque donde cabe la misma razón, cabe la misma solución. Y entonces yo escuché de manera incontrovertida que el señor Miguel, bueno, pues pertenece a un grupo vulnerable. Y entonces el Estado pues tiene que confiar en él, tiene que darle la oportunidad, sobre todo que es un mecanismo alternativo, sumado a que ha transcurrido 15 meses con el carácter de persona privada de la libertad y que tampoco cuento con información que me permita establecer, ¿sí?, que ha tenido un comportamiento contumaz al interior del Cerezo, que esté plagado de procedimientos por indisciplinas, situaciones de esa naturaleza que me permiten ubicarme en el contexto de la ley de amparo en cuanto a que hay personas que por sus condiciones de pobreza, pero condiciones de marginación, como aquí lo escuché, se encuentran en clara desventaja social. Aquí la ley de amparo añade para su defensa en juicio, pero pues aquí escucho que hay una desventaja, una clara desventaja social, ¿sí?, cuya interpretación pues se tiene que hacer en pro del joven Miguel y no a favor del Estado. El Estado es el que se va a encargar de cumplir, con vigilar que se cumplan las condiciones de allegarse de todos los datos, de todas las referencias. Le pido que cumpla con la promesa, con la propuesta, con la oferta, licenciado Pablo, ¿sí?, para que se den más elementos al Estado. En el caso, la unidad de supervisión de medidas cautelares, esa unidad administrativa, para que haga su trabajo, pero es el trabajo del Estado, de uno de los actores del Estado. Bajo estas premisas, entonces, me hago cargo. En mi concepto, es oportuno la solicitud, es oportuna en la solicitud, porque, pues, si me refiere que el joven Miguel
¿sí? Se encuentra desde hace 15 meses en prisión preventiva. Hay una vinculación a proceso, pues desde octubre del 2022, y es notorio y evidente que no se ha dictado un auto de apertura a juicio oral. Por ende, es oportuna la solicitud. Y desde el mismo, en el mismo sentido, desde el mismo sustento, también es procedente, no hay controversia al respecto. Y el licenciado Pablo, en su carácter de defensor, se hizo cargo ampliamente, incluso citando criterios jurisprudenciales que son del conocimiento de todos los que estamos presentes, de Fiscalía, de Asesoría Jurídica y, desde luego, pues, del de la voz, que efectivamente establecen la prohibición de que en una solicitud de esta naturaleza, cuando la vinculación a proceso haya sido dictada por dos hechos que la ley señala como delito, dos o más hechos que la ley señala como delito, hay prohibición de concursar los mismos, porque eso solo es materia de sentencia y no es el caso. Y entonces, efectivamente, el licenciado Pablo refiere, por ejemplo, en tratándose del hecho que la ley señala como delito, motivo de vinculación, uno de los que generaron la vinculación, previsto por el artículo 344, ataques en su denominación, ataques peligrosos, pues contempla una sanción de 3 como mínima a 2 años de prisión. Y en tratándose del diverso de posesión simple, ¿sí?, de los estupefacientes que fueron detectados en posesión del joven Miguel, previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, corre de un mínimo de 10 meses a un máximo de 3 años. Y entonces la forma de realizar el cómputo para obtener el medio aritmético ya se hizo cargo el licenciado Pablo, no lo voy a repetir para dinamizar la audiencia, y es evidente que se colma la fracción primera, ¿sí?, del artículo 192, puesto que de las dos sanciones que he mencionado, respectivamente por la posesión y por los ataques, como hechos que la ley señala como delito, no sobrepasa por mucho el término medio aritmético de los 5 años. Por ende, el primer presupuesto de procedencia está colmado. En cuanto a que hayan transcurrido, me remito directamente a la fracción tercera de ese numeral, que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento. No hay controversia también en cuanto a que hay información generada por el licenciado Villordo, encargado de la unidad administrativa tantas veces citada, en cuanto a que, o que me permita establecer, ¿sí?, que el joven Miguel pues presenta un registro, es decir, que con anticipación a la fecha y a la solicitud que nos ocupa hoy, ¿sí?, haya accedido a un mecanismo de esta naturaleza para solucionar su situación. Entonces, y que nos obligue en su caso a tener que hacer un cómputo de si son 2 años, de si son 5 años, entonces lo tengo también por colmado, por ende resulta de igual forma procedente. Ahora, respecto de la fracción segunda, que es donde genera cierta controversia, no oposición, cierta controversia, porque fiscal añade, eleva el nivel de exigencia en cuanto a la temporalidad para el cumplimiento del pago de la reparación del daño, ¿sí?, y lo tocante a la no repetición, me hago cargo. En principio, pues no encuentro yo, no se me proporcionó información que me permita establecer que hay una oposición fundada de la víctima, sobre todo, pues de quienes tutelan sus derechos de fiscal y de asesor jurídico. Referí, no es óbice, no es un obstáculo para el desarrollo de la audiencia y que me haga cargo de conceder la solicitud en sus términos, la inasistencia de víctima, aunado, reitero, que no hay oposición. Y sobre todo que se hace una oferta respecto de un plan de reparación y se me refiere que a pagar la cantidad de 3,000 pesos. Y defensa oferta que estos serán cubiertos en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Fiscalía aquí se inquieta, dice que es demasiado, pero bajo la premisa que dejé establecida, ¿sí? Porque no tengo información que me permita pensar en sentido diferente de que el joven Miguel, al margen de que advierto que está asesorado por un abogado particular, que implica que, salvo que el licenciado Pablo me diga que está actuando pro bono, implica la erogación de cierta suma, cantidad de dinero para cubrir sus honorarios, ¿sí? Pero bueno, eso resulta periférico. Entonces, agente del Ministerio Público me dice que en 8 días, y entonces, considerando las manifestaciones que externaron fiscal y defensa, ¿sí? Pero para no controvertir mi postura, para ser congruente, voy a dejar los 15 días hábiles para que joven Miguel cubra los 3,000 pesos en favor de víctima, porque entiendo que víctima es un actor del Estado también, ¿no? Es un policía. Si no me estoy equivocando, corríjanme si incurro en un error. Es un policía estatal, su señoría. Bien, gracias. En ese sentido, entonces, reitero, es evidente que, bueno, pues la situación en la que se encuentra el joven Miguel, pues fue propiciada por él. Pero bueno, pues hay que ser ecuánimes, justos y ecuánimes. Y entonces, bajo las premisas, reitero, que ya dejé establecidas, considero que son prudentes los 15 días hábiles, pero no más. Y esos 15 días hábiles, ¿sí? Y aquí enfatizo, joven Miguel, hasta 15 días hábiles. Hasta 15 días hábiles. No necesariamente tiene que esperarse, y de esto se lo voy a explicar con mayor amplitud. Yo solo cumplo con establecerlo, porque para eso tiene un defensor técnico y adecuado, ¿sí? Que si, por ejemplo, en caso de obtener su libertad, hoy es jueves, mañana, el sábado, el domingo, usted ya cuenta por la razón que sea con esa cantidad, pues el lunes es el día idóneo, el lunes próximo sería el día idóneo, bueno, el lunes no porque es 5 y es inhábil, pero el martes, ¿sí? Sí, miércoles subsecuentes así, serían los días idóneos para que usted exhibiera, y voy a acoger la solicitud, la propuesta derivada de la solicitud vociferada por el licenciado Pablo en cuanto a que sea en una ficha de depósito, porque no es la primera vez que nos vemos en un acto de esta naturaleza. La ocasión anterior, derivado de que agente del Ministerio Público justificó su inasistencia, dado que se encontraba en juicio, pero fue evidente también que víctima, estando debidamente notificada, no compareció. Y entonces, pues eso me evidencia cierto desinterés. Puede ser por parte de su trabajo, con motivo de su trabajo, sea como sea. Entonces, la cantidad de 3,000 pesos deberá ser exhibida a través de la ficha de depósito que se le va a extender, y de eso se va a encargar usted, licenciado Pablo, ¿sí? Para que ingrese a la cuenta universal del Tribunal Superior de Justicia, y eventualmente se le informará a víctima que ya tiene a disposición la suma. Pero quiero que quede claro, no significa que hasta ese último día 15 hábil, que en el caso concreto, si estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si mi cuenta no me falla, el cómputo no me falla, hasta el 22 de febrero, tome nota, por favor, licenciado Pablo, para que no se le olvide a su representado. Repito, hasta, con mayúsculas, negritas, cursivas, resaltado, ¿sí? Subrayado, todo, hasta. Si hay incumplimiento sobre el particular, joven Miguel, si ahora yo voy a decretar la suspensión del procedimiento, me voy a enterar y voy a decretar, ¿sí?, la rehabilitación, la continuación del procedimiento, que puede ser en las mismas condiciones en las que se encuentra hasta este momento, es decir, como persona privada de la libertad.
Soy enfático sobre el particular y entonces esto lo puntualizo para que usted, joven Miguel, y el licenciado Pablo, bueno, pues se haga cargo de que el cumplimiento de lo ofertado sea cabal, porque le puede traer, joven Miguel, consecuencias que si llega a ganar algo hoy, ¿sí? Vamos a regresar al estado en el que se encuentra. Y entonces vaya considerando sobre el beneficio que le acarrea el que cumpla con las condiciones, sobre todo en el caso particular a que me estoy refiriendo, el pago de la reparación del daño. ¿De acuerdo, joven Miguel? Sí. No, hábleme. Dice. Sí. ¿Lo está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo? Sí. Analice, considere, reflexione sobre la conveniencia de cumplir. Si no, nos vamos a volver a ver, gente del Ministerio Público se va a inconformar, asesor jurídico se va a inconformar, ¿sí? Y yo les voy a dar la razón. Porque si no, entonces permítanme expresarme de esta manera, y no es una falta de respeto, espero que no lo tomen como tal, pero si no, entonces en ese tópico sería algo así como que es una oferta únicamente para cumplir formalmente, ¿sí? Alcanzar el beneficio y con todo respeto, verle la cara al tribunal y en este caso, pues a quien se las pone, a este juzgador. Y no se trata de eso, porque esto no es un sistema que se traduzca como lo considera la mayor parte de la sociedad de puerta giratoria. En el caso concreto, bueno, pues usted, joven Miguel, ha transcurrido 15 meses en prisión y bueno, espero que esto también le haya servido, ¿sí? Para modificar su comportamiento y que haya una aceptación a las reglas de la sociedad, porque uno de los hechos, más bien los dos hechos, el de ataque, el de posesión, como dijo agente del Ministerio Público, y también su defensa, pues es contra la sociedad. Pero hay reglas sociales que establecen la sana convivencia y usted tiene, joven Miguel, que considerar, reflexionar la conveniencia, el beneficio que acarrea el observar esas normas. Y el de ataques peligrosos, si bien es cierto que fue contra una persona física, pero que también representa a la autoridad, representa al Estado, y entonces eso implica que tampoco hay un respeto o que no hubo un respeto, ¿sí? A la autoridad del Estado. Este tipo de argumentos, la verdad es de que por regla general no los emito en una suspensión condicional, pero quiero que quede claro, me queda claro, perdón, reitero, que el que va a cumplir no es usted, licenciado Pablo, ¿sí? Sino su representado. Entonces, conmínelo a que reflexione la conveniencia de cumplir con lo que usted ofertó. Entonces, en ese sentido, respecto del plan de reparación, en los términos, sí, que ya establecí, avalando la oferta, la propuesta, 3,000 pesos en un plazo máximo que ya referí la fecha también, y por el mecanismo de depósito a través de ficha bancaria para la cuenta universal del Tribunal Superior de Justicia. Le enteraremos en su momento, una vez que se haya consolidado, se haya concretado lo correspondiente, ¿sí? Le enteraremos a víctima que está a su disposición la cifra. Bueno, entonces eso me permite tener por colmado, porque no hay una oposición fundada, la fracción segunda del artículo 192 y continuar ahora con el plan de condiciones, el cual avalo porque lo estimo óptimo, lo estimo viable, lo estimo conducente, derivado de la premisa que establecí inicialmente, es decir, considerando las circunstancias que matizan la persona del joven Miguel. Denme un segundo. Entonces, respecto de la primera condición ofertada, el arraigo domiciliario. Sí, escuché que tiene una pareja. Escuché que va a trabajar como campesino, va de la mano con la otra condición. Y me hago cargo en síntesis, ¿sí?
sobre el particular. Me refiere una localidad, Escancipi, de Cuitlalpan, en este municipio de Zacatlán, pero proporciona defensa un código postal y eso ese dato le va a facilitar a la unidad administrativa. El código postal 73310 le va a facilitar la localización y en su caso la inspección, porque a la luz del artículo 177 en su fracción cuarta, y aquí me dirijo enfáticamente a usted, joven Miguel, ¿sí? Esa unidad administrativa va a llevar a cabo inspecciones, se va a constituir, va a llevar a cabo visitas no anunciadas para corroborar que usted vive en ese domicilio y que labora en las inmediaciones de dicha localidad, ¿sí? Que estará a disposición como, digamos, sus empleadores, los señores Reinaldo y Antonio, ambos de apellido Vázquez García. Y todo esto tomando en consideración también el artículo 2 constitucional por los usos y costumbres. No los podemos utilizar en contra. Tenemos que darle una interpretación ampliada, reitero. Pero entonces aquí también para satisfacer, porque fiscal es representante de la sociedad, ¿sí? Y para que se generen los insumos correspondientes, licenciado Pablo, en aras de corroborar el arraigo, no solo domiciliario, sino que, es decir, la primera condición, que viva en un lugar determinado, específico, y la otra condición que guarda relación con el particular. ¿Me están diciendo que Hueytlalpan no pertenece a Zacatlán? Y yo escuché que sí era. ¿Es Cuitlalpan o cómo se llama? Precísenme lo correspondiente. El domicilio donde va, quien sea agente del Ministerio Público, sobre todo defensa. Escancipi, Cuitlalpan, ¿Cómo es Huitlalpan? Huitlalpan. Huitlalpan. Cuitlalpan, Uy. Huitlalpan, Sí. Huitlalpan. Entonces, ¿es Huitlalpan o Hueytlalpan? Huitlalpan. Ah, Hueytlalpan. Hueytlalpan. Entonces, Hueytlalpan. Hueytlalpan. Proporciónenme bien, es con H. ¿A dónde pertenece esa localidad? Hueytlalpan. A Zacatlán, su señoría. Bueno, esa cuestión, gracias, fiscal. Entonces, se va a definir por la unidad administrativa. Pero vamos a generarle también condiciones, vamos a colaborar, vamos a proporcionar, ¿sí? Digo, me imagino que tienen luz eléctrica. Y entonces debe haber un documento, no fue demandado por fiscal, pero yo me hago cargo, ¿sí? Por la barbarie que mencioné hace un rato, de que hay que respetar a la autoridad, de que no hay que beneficiarse desde un punto de vista meramente formal para liberarnos, para poder salir. Hay que generar las condiciones, entonces debe tener algún documento. Ya, licenciado Pablo, se acepta la oferta y se espera por este unitario que se cumpla, ¿sí? La generación de una constancia de posesión que pueda vincular no solo la sede domiciliaria de donde habitará el joven Miguel, sino también de donde va a laborar. ¿Cuánto tiempo, no quiero ser arbitrario, cuánto tiempo estima necesario, licenciado Pablo, para poder generar esa constancia de posesión y eventualmente cualquier otro documento que dé mayor certeza, no solo respecto del domicilio, arraigo domiciliario familiar, sino también de dónde va a laborar? Su señoría, me parecen prudentes 8 días hábiles en vista de que tengo audiencias con su señoría aquí. La semana que viene tengo que preparar varias audiencias y me parecen prudentes 8 días hábiles para que presente ante el juzgado, ante el Ministerio Público y ante el asesor jurídico una copia de todo, su señoría. Pero también a la unidad administrativa encargada de supervisar las condiciones. Eso es lo más relevante, porque ni fiscal ni asesor, y mucho menos el de la voz, pues vamos a hacer la investigación correspondiente.
¿De acuerdo? Entonces, tiene que entregar esa documentación ante la autoridad administrativa para propiciar las condiciones y que se vaya corroborando y se puedan llevar a cabo esas visitas no anunciadas a las que ya me referí con anticipación. ¿Sí me explico? No hay oposición en esos 8 días hábiles por las razones que usted estimó, ¿sí? Y yo también aprecio que es tiempo suficiente para, para cumplir con lo establecido. En efecto, esta no es una condición que se establezca que debe cumplir su representado, pero pues, defensa, pues hay una, digamos, hay una especie de corresponsabilidad, porque pues hay que actuar con, usted es un profesionista y hay que actuar profesionalmente. Entonces, bien, en ese sentido, entonces, respecto de esa condición, tampoco tengo inconveniente con los ajustes de que me he hecho cargo. Respecto de la otra condición, otras 2 condiciones, también las sintetizo, las armonizo, porque guardan correspondencia. Un tratamiento psicológico, ¿sí? En la unidad médica UNEM de Capa, me explica defensa que es una unidad aleatoria o colindante al hospital, SECAP. ¿Sí? ¿Esto en dónde se encuentra ubicado? ¿Aquí en Zacatlán? Sí, su señoría se encuentra ubicado a aproximadamente a 4 minutos de esta Casa de Justicia, su señoría. Perfecto. Bueno, ahorita me voy a hacer cargo de una información que se me está proporcionando por mi compañera, la abogada encargada de sala, y ahorita me voy a hacer cargo, sobre todo para la definición de si pertenece al municipio de Zacatlán, la localidad en comento o a otro municipio. Ahorita me hago cargo. Bien. Eh, entonces, a ver, vamos abreviando. También se me oferta como condición, sí, el que cada 2 meses se someta a un examen antidoping en la propia unidad. Entonces sirva, considerando que me refiere defensa, que de donde va a habitar y trabajar el joven Miguel, ¿sí? Hay a este municipio de Zacatlán, pues en promedio se toma 4 horas, pues entonces yo sugiero, porque tiene que cumplir, y esto soy enfático, me dirijo a usted, joven Miguel, ¿sí? Tiene que cumplir, pues que sirva de paso, organícese con el licenciado Pablo, facilite, genere las condiciones para que en la fecha que va a tener que venir a firmar el joven Miguel, se aproveche también para que se realice en una de esas el examen antidoping, ¿sí? Y tome el tratamiento psicológico para que estime la conveniencia de comportarse como lo establece la ley. Esto tiene relación con la fracción tercera y la fracción cuarta, respectivamente. Programas especiales para la prevención, ¿sí? Y la fracción séptima, tratamiento psicológico en esa unidad, un M de capa, pues para que pueda entender, comprenderse, asimilarse por parte de usted, joven Miguel, sí, la conveniencia de actuar con apego a la norma, de respetar al prójimo y sobre todo a la autoridad, en este caso, pues por indicios que fueron proporcionados, hubo una falta a una autoridad, un ataque peligroso a un policía. Entonces, reitero, me hago cargo en síntesis de las 3, del tratamiento psicológico, ¿sí? Tendrá que emitirse el reporte correspondiente por parte de esa unidad, se va a, si hay necesidad, se remitirá el oficio a la misma para que se establezca cuándo va a tomar los días, las fechas que va a tomar ese tratamiento psicológico, usted, joven Miguel. De la misma forma,
proporcionar la muestra correspondiente, biológicamente hablando, para que reporte que está libre de sustancias. Y aquí voy a hacer un ajuste. Me refiere defensa que cada 2 meses. No tengo ningún inconveniente, pero considerando que se encuentra en un establecimiento penitenciario, sí, voy a establecer de manera puntual su primera firma. Sí, ahí usted ajústese, joven Miguel. Bueno, no me voy a meter en cuestiones, pero su primera firma la voy a establecer para mañana mismo, porque lo voy a restaurar en el ejercicio de su libertad. No tengo información que me permita pronunciarme en sentido diferente, sobre todo proporcionada, que debió ser proporcionada en su caso por agente del Ministerio Público. Es decir, que haya algún otro antecedente, causa penal, por la cual usted no pueda recuperar su libertad. Su primera firma es a partir de mañana y la voy a dejar así 30 días bajo la premisa de su condición y del tiempo que se toma, la distancia, así lo infiero, que existe del lugar donde va a radicar, donde va a laborar y a donde tiene que venir a firmar, que es en esta Casa de Justicia. Entonces voy a dejar la firma periódica, considerando esto a la luz de la fracción 9ª del artículo 195, pero es a partir de mañana, 2 de febrero, ¿sí? Y así sucesivamente. Advierto del calendario que el 2 de febrero es sábado. Entonces, para que no haya confusiones, incluso le enteraré a la unidad administrativa, la firma será el día siguiente hábil. Y entonces, para que no haya confusiones, su siguiente firma, ¿sí?, será el 4 de marzo y así sucesivamente, cada 30 días, el primer día hábil de cada mes. ¿Sí? Defensa dejó al arbitrio del de la voz el establecer cuánto tiempo van a durar, es decir, cuánto tiempo va a estar suspendido el procedimiento. Ninguno de los otros interventores, fiscal ni asesor jurídico, me hicieron una propuesta y entonces yo me voy a hacer cargo, ¿sí?, del cumplimiento del plan de condiciones bajo esa premisa de una interpretación ampliada de la Constitución, de los derechos humanos y sobre todo considerando también los 15 meses que ha transcurrido en prisión preventiva. Bueno, entonces hasta ahí va quedando claro, joven Miguel, para que esto ya está, estoy siendo puntual para no tener que repetir en los resolutivos. Por eso me estoy deteniendo. ¿Va quedando claro, joven Miguel? Dígame, ¿sí o no? Sí. Bien. Ahora, considerando, repito, que encuentra en prisión preventiva, ¿sí?, que hasta este momento, en promedio, ha transcurrido usted, joven Miguel, 15 meses en el establecimiento penitenciario de Zacatlán, pues yo advierto que si mañana mismo hay condiciones para que usted, ¿sí?, aprovechando el viaje, su estancia aquí en Zacatlán, quizás el tratamiento psicológico, bueno, pues no haya condiciones para que lo empiece mañana. Ya me enteraré, se deberá enterar a la unidad administrativa de cuándo lo va a empezar. Pero pues yo no veo inconveniente si se dan las condiciones de que mañana mismo se dé el primer reporte, se practique el primer examen antidoping, porque pues si está 15 meses, ha estado 15 meses en un establecimiento penitenciario, pues yo asumo que el primer examen debe salir libre de cualquier sustancia en su organismo. ¿Sí? Entonces, para darle congruencia a lo que se está estableciendo, si hay condiciones para que mañana mismo se genere el primer examen antidoping, mañana mismo tendrá que desahogarse. Y así, si se propicia si se propician las condiciones, si es dable que se realice, dentro de 2 meses, un segundo examen antidoping. ¿Y por qué acepto esta condición y convengo con la gente del Ministerio Público en esa visión que tiene cuando añade que no se presente a ciertos lugares, que no comparezca a ciertos lugares?
porque uno de los hechos motivantes de la vinculación a proceso, pues fue el de hecho contra la salud, denominado delito contra la salud, fue encontrado usted en posesión de, y entonces guarda correspondencia, no resulta invasivo, sino resulta congruente y coherente, y por eso admito esa condición, en los términos que ya he dejado establecidos. Reitero, si es factible mañana mismo, sobre todo para evitar que tenga que venir la semana entrante y considerando esa condición de marginación en cuanto a la localidad, no me refiero a marginación en cuanto a pobreza extrema de la que habla la Constitución y de la que habla la ley de amparo, estoy haciendo los ajustes razonables correspondientes. Bien, en ese sentido, entonces, hasta aquí me estoy explicando. Sí. Usted mismo, licenciado Pablo. Sí, su señoría. Porque este tribunal le carga, por favor, que ilustre y que coadyuve para que el joven Miguel, su representado, cumpla con las condiciones correspondientes. Me haré cargo, su señoría, en apoyarlo en todo lo que se pueda, su señoría. Efectivamente, eso es lo que quería escuchar, que lo apoye. Entonces, ya me hice cargo de la firma periódica, ya me hice cargo del trabajo, ya me hice cargo del examen antidoping, ya me hice cargo del tratamiento psicológico y todo para los fines correspondientes. Ya me hice cargo de dónde va a radicar, ya me hice cargo de dar respuesta a las inquietudes de agente del Ministerio Público en cuanto a la entrega de los 3,000 pesos, ya me hice cargo de la firma, ya referí que sí, cada 30 días, cómo vamos a generar certidumbre a gente del Ministerio Público y a la autoridad administrativa respecto de dónde va a vivir y respecto de dónde va a trabajar. Ahora, voy a incluir de una vez, me parece razonable la condición demandada por Fiscalía en cuanto a que no debe acercarse a víctima. Sí. Al margen de que sea un policía, no lo sé, no sé si aún siga en función de ese cargo, el señor Bertín Roldán García, pero me refiero como persona, no como policía, porque como policía, pues me queda claro que tiene la capacidad de reaccionar. Como persona, no debe acercarse a la víctima. Yo no sé si se conozcan o no se conozcan, pero comprenda la prohibición. Si usted conoce, joven Miguel, al señor Bertín, no debe acercarse. Si usted lo percibe, deambula, está caminando por alguna calle, por circunstancias de la vida, ¿sí? Se llegara a encontrar casualmente con él, usted debe hacerse invisible, que no lo perciba, que no lo vea. ¿De acuerdo? Entonces, se añade esa condición al plan ofertado por la defensa, que es la establecida en la fracción segunda del artículo. Aquí no es dejar de frecuentar, sino evitar tener contacto con, ¿sí?, el señor Bertín. Ahora, también agente del Ministerio Público puntualiza el tema de que no se acerque a ciertos lugares deportivos o recreativos. Me refiere a agente del Ministerio Público, me permite inferir que el hecho o los hechos desencadenantes de la vinculación a proceso se suscitaron en un escenario de esa naturaleza y por eso es que agente del Ministerio Público lo requiere como condición. Sin embargo, haciendo un test de proporcionalidad y sobre todo de racionalidad, sí, voy a hacer un ajuste. No lo puedo limitar, no voy a convenir con agente del Ministerio Público
literal, en su literalidad, porque pues el que una persona sí se adapte a las reglas sociales se ve facilitado por actividades deportivas y actividades recreativas. Entonces, si va con, yo no le voy a limitar, no voy a convenir con esa condición, no la voy a imponer. Pero que si va a acudir a un lugar recreativo, un lugar deportivo, yo no sé si tenga hijos o no, pero sí puede ir a ese centro deportivo, pero pues a jugar fútbol, a jugar básquetbol, a realizar cualquier deporte, porque eso es sano, no solo físicamente, sino socialmente, sino emocionalmente, psicológicamente. Yo no sé si un día se le ocurre ir a pasar un día de campo en un área recreativa. No se lo puedo prohibir, no se lo puedo poner como condición. Por eso no convengo con la gente del Ministerio Público y no lo establezco al respecto. Sin embargo, si nos llegamos a enterar que se le ubica en un lugar de esta naturaleza, es decir, un centro deportivo, un centro recreativo, porque el Estado tiene los medios para poderse enterar, joven Miguel, para eso están las policías, ya experimentó un encuentro, un caso, ¿sí? Fortuito, como usted quiera verlo, y sí se puede llegar a enterar este juzgador, se puede llegar a enterar agente del Ministerio Público, se puede llegar a enterar asesor jurídico, se puede llegar a enterar la unidad administrativa que va a vigilar el cumplimiento de sus condiciones, ¿sí? Y entonces le va a traer consecuencias negativas. ¿De acuerdo? Independientemente de que eso podría dar pauta a otro hecho y a otro asunto y a lo que se conoce, y su abogado le va a explicar, ¿sí? Como una reincidencia. Entonces, no le voy a establecer esa condición. Espero lo reflexione y lo comprenda como corresponde, joven Miguel, y apóyeme, licenciado Pablo, en explicarle a cabalidad. Si voy al parque, pues es hacer ejercicio, es a eso, un día de campo. Si voy a un centro deportivo, pues es a jugar, no a cuestiones diversas que no son aceptadas por las reglas sociales. Bien, ahora en donde también lo dejé para el último, para hacerme cargo, porque también le despierta inquietud a gente del Ministerio Público lo referente al trabajo, lo referente a la prestación del servicio social a favor del Estado. Sí, porque Defensa oferta que va a realizar una faena los domingos, desde luego dice pues, sin retribución económica, pero sí convengo con la gente del Ministerio Público, al menos no lo escuché, y si lo refirió Defensa, pues le pido una disculpa, no lo recuerdo, no lo tengo aquí en mis notas. ¿Ante quién se va a proporcionar ese, como me lo dice agente del Ministerio Público, la abogada Verónica? Sí, concretamente, es a favor del Estado, pero concretamente a favor de quién, en dónde, estará a disposición de quién, cómo nos vamos a enterar, quién va a responder, quién va a generar la responsiva a la unidad de supervisión de las condiciones para tener la certeza de que el joven está cumpliendo. Lo escucho, licenciado Pablo. Me hago cargo, su señoría. Sí, manifesté que era ante un juez de paz, pero últimamente se estaban cambiando los sellos y era ahora ante un inspector territorial que es el mismo que puede dar esa constancia de las horas laborables en el municipio de Scansimpi que elaborará el señor. Concretamente, ¿qué apoyo, qué actividad? ¿Ya está El, definido o va a esperar a que se lo definan? el tipo de faena, su señoría, es por parte de esos pobladores, es propiciar los servicios a favor de la comunidad, como son la abertura de calles, ensanjamientos para su agua potable e incluso la limpia para el servicio de luz, su señoría. Bien, se toma nota y queda registro de audio y video. ¿Sí? Agente del Ministerio Público, ¿queda satisfecha con las precisiones? Tiene cerrado su micrófono, licenciada Verónica. Ya. Nada que manifestar, señoría. ¿Satisfecha? Así es. Bien, gracias. Entonces, el de la voz también.
Y con esto advierto que como son situaciones a futuro, que se encuentra zanjado al menos el requisito de procedibilidad. Eh, pero entonces se va a instruir a la unidad de supervisión de medidas cautelares y por favor también coadyuve, licenciado Pablo, para que esa inspectoría o ese inspector territorial genere la documentación, un documento, un documento responsiva, ¿sí? Un informe donde se establece, donde se establezca, donde se refleje que el joven Miguel está cumpliendo con esa condición, ¿sí? En favor del Estado. ¿De acuerdo? ¿Cuántas horas ofertó defensa? ¿200? 288 horas, su señoría. ¿Y esto en días ya hizo la operación? No ¿Cuántas horas va la todavía, hora? Me dice que los domingos. sería los domingos y hice la manifestación, su señoría, de que será por el término que dure si se logra la suspensión condicional que estaba solicitando fuera por 6 meses, su señoría. Bien. Pues bueno, lo de los 6 meses no lo escuché, pero bueno, ya me lo plantea. Yo se lo voy a rebajar a 144 horas, considerando el tiempo que ha permanecido con el carácter de persona privada de la libertad. Sí, a 144 horas, sobre todo considerando también que se va a desempeñar como campesino, ¿sí? Y entonces, pues tampoco vamos a desgastar físicamente y eventualmente ser generadores o propiciar condiciones desencadenantes que deterioren en su caso, aunque lo veo joven, pero tampoco, digo, puede tornarse esto como una pena inusitada o trascendental y en principio ni siquiera estamos en sentencia y en segundo lugar, estimo exageradas 288 horas. Convengo en que sean los días domingos, se tendrá que definir sus horarios, pero van a quedar 144 horas. ¿De acuerdo? Y entonces genere las condiciones para que todos los implicados, sobre todo este órgano jurisdiccional y la unidad administrativa que va a encargarse de la supervisión del cumplimiento de esta condición, tenga la certeza de que se está cumpliendo con ese trabajo, ¿sí? O prestación, con ese servicio social a favor del Estado. Más bien ese es un servicio social a favor del Estado, en las condiciones que ya quedaron registradas en el audio y video. Al hilo de esto, para ir viendo que realmente no solo se pretende beneficiar de manera formal, sino si hay voluntariedad, si hay toda la disposición de cumplir en favor del Estado, sí, le voy a agregar, voy a hacer ese ajuste que considero no es invasivo, no es desproporcional, en favor del Estado como servicio social. Sí, le voy a encargar que entregue al órgano jurisdiccional, a esta Casa de Justicia, a este juzgado de control en materia penal y de ejecución, 2 kilos de bolsa de plástico negro color negro para basura, tamaño mediano. Y... Ay, ¿dónde está el calendario? Aquí está. Le voy a establecer como plazo máximo, que lo considero también prudente. No necesariamente tiene que venir usted, joven Miguel, para hacer la entrega. Puede ser a través, por conducto del licenciado Pablo. El día viernes, dentro de 8 días, hoy es jueves, dentro de 8 días, viernes 9 como máximo para la entrega de esos 2 kilos. Es una cuestión simbólica, muy simbólica, pero eso va a ir revelando, mostrando, ¿sí?, la disponibilidad de cumplir con las condiciones. Al margen de que defensa establece que puedo imponer, pues sí, hago ejercicio de mis facultades a la luz del párrafo penúltimo del artículo 195, donde se confiere precisamente la facultad al juez de disponer alguna otra
que convenga con el particular, con el cumplimiento, de que garantice el cumplimiento de esas condiciones. Joven Miguel, no puede salir, ¿sí?, de un radio de acción, ¿sí?, máximo del estado de Puebla, mínimo porque va a tener que venir a Zacatlán. Se me refiere que usted va a trabajar en Hueytlalpan, que va a vivir en Hueytlalpan, y por la información que me genera mi abogada encargada de sala, bueno, la abogada, mi encargada de sala, sí, siempre muy atenta, me pasa información de que pertenece al municipio de Zapotitlán de Méndez, que está al oeste, que colinda con el municipio de Camocuautla, desde luego aquí en el estado de Puebla. ¿Sí? Entonces, me dice que no. Entonces, bueno, esa situación se va a tener que definir. No nos vamos a poner ahorita a consultar el Google Maps y a la geolocalización y demás. Pero entonces no puede salir de las localidades, municipio de Zacatlán, la ciudad de Zacatlán, y de donde va a trabajar, vivir, Hueytlalpan. Si por alguna razón inesperada, fortuita, tiene que hacer un desplazamiento mayor de esos radios, ¿sí?, de donde se puede mover, tiene que avisarlo, sobre todo a quien le habla como juez, y avisarlo a la unidad administrativa. Hueytlalpan es uno de los 217 municipios del estado de Puebla, entonces es un municipio. Entonces, considerando esa información que me está proporcionando mi abogada, la abogada, mi colaboradora encargada de sala, si consideramos que es un municipio, pues tampoco salir de ese municipio. ¿Me estoy explicando, Miguel? Sí, Bueno, ¿va quedando claro? sí. Bueno. Entonces, estoy siendo muy puntual, muy puntual, muy puntual. Para que no haya dudas. Como consecuencia de lo anterior, repito, a la luz del artículo 193, considero que es 192, 191, 192, 193, 195, 196. Sí, considero que es oportuno, que es procedente, se autoriza la suspensión del procedimiento, y como no hubo controversia, en principio yo no escuché, pero ahora ya lo refirió defensa, convengo, considerando los 15 meses que ha pasado reclusión preventivamente el joven Miguel, considero que 6 meses son suficientes, relativamente proporcionales, adecuados para salvaguardar los derechos fundamentales y no ser invasivo. Considero que la suspensión del procedimiento es prudente por 6 meses, y entonces esto implica que si estamos, ¿sí?, a inicio de febrero, son 6 meses, febrero completo, marzo, abril, mayo, junio, julio. Julio es 1, vamos a dar completo el 1 de julio, ¿sí? El día 2, de una vez voy a señalar, ¿sí? El día 2 es martes 2 de julio de la presente anualidad, ¿sí? A las 10 de la mañana va a tener verificativo la audiencia de revisión de cumplimiento de condiciones. Condiciones que advierto óptimas, condiciones que advierto factibles en cuanto a su cumplimiento. Joven Miguel, escuchó la propuesta de su defensa, los ajustes que pidió agente del Ministerio Público y cómo me he venido pronunciando para autorizar esas condiciones que le estoy imponiendo y las cuales usted debe cumplir. ¿Le van quedando claras? Joven Miguel, ¿está de acuerdo con las condiciones? Sí.
Bueno. Bien. Joven Miguel, reflexione lo que le voy a, la respuesta de lo que le voy a preguntar. Estamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, porque estamos a principios de febrero. A ver, ayúdenme con el cómputo. Es el 2 de agosto, su señoría, cuando se cumplen la ¿Los solicitud 6 de meses? el 2 de agosto. Es todo, es febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ah, es correcto, todo julio, porque si no le quito un mes. Es correcto. Gracias por la objetividad. Gracias, abogada encargada de sala. Entonces, rectifico. Es viernes 2 de agosto que se cumplen los 6 meses de suspensión del procedimiento. Por ende, rectifico el lunes 5 de agosto, pero la hora sí, a las 10 de la mañana, para que tenga verificativo la audiencia de revisión de cumplimiento de las condiciones. ¿De acuerdo? A ver, joven Miguel. Me dice que ha comprendido, que está bien explicado, que entiende bien todo lo que ha venido pasando. Comprende que le conviene cumplir con estas condiciones y que este es un beneficio que le otorga el Estado por conducto del de la voz, ¿sí? La magnitud de este beneficio, porque va a recuperar su libertad, ¿lo comprende, joven Miguel? Sí. El Estado, a través de quien le habla, confía en que usted va a cumplir, ¿sí? Con las condiciones que ya fueron escuchadas por usted. ¿Le queda claro? Sí, voy a cumplir. Si no cumple, joven Miguel, vamos a volvernos a ver las caras, ¿sí? En un escenario no muy agradable para usted. Incluso puede que la condición actual por la que transita se repita a solicitud de agente del Ministerio Público. Queda usted apercibido si no cumple. ¿Comprende, joven Miguel? Sí. Bueno. Al haber autorizado la suspensión del procedimiento, es evidente que se interrumpe la prescripción de la acción penal. A la luz del artículo 197, abogada, agente del Ministerio Público, pues conserve los registros de la investigación y los medios de prueba por si hay necesidad de reanudar el procedimiento, que espero que no. Gírese el oficio correspondiente en términos del artículo 197 también a la unidad de supervisión de medidas cautelares, reinsistiendo para que vigile el cumplimiento de estas condiciones. ¿Algo más? Sí, su señoría. Solicito se pronuncie sobre la medida cautelar de prisión preventiva a la cual el imputado se encuentra sometido, por lo cual se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Zacatlán en virtud de que fue concedida mediante la presente audiencia el beneficio de la salida alterna en su modalidad de suspensión a proceso y en términos del artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría. ¿Es cuanto? Bien, gracias, defensa. Habida cuenta que sobre el particular, considerando mi pronunciamiento inicial, no hay necesidad de correr uso de la voz a fiscalía ni asesor jurídico. Me hago cargo en términos del numeral invocado por la defensa, considerando lo que ya he repetido 1000 veces, que el joven Miguel Ramos Vázquez hasta hoy se encuentra en prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Zacatlán, ¿sí? Solo por cuanto a esta causa judicial administrativa obedece, es decir, la número 75 diagonal 2022 diagonal Zacatlán. Joven Miguel, declaro que se suspende la medida cautelar de prisión preventiva y lo reinstauro en el ejercicio de su libertad sin limitación. Para ello voy a remitir el oficio correspondiente, ¿sí?, a Policía Procesal para su conocimiento y desde luego al establecimiento penitenciario
para que ejecute lo que estoy estableciendo. Entonces, repito, queda suspendida la medida cautelar de prisión preventiva. Si usted, insisto, joven Miguel, no cumple, sí, voy a reanudar el procedimiento y puede continuar en los mismos términos. En los mismos términos. Es decir, que tenga usted que regresar a dicho establecimiento penitenciario. Bueno, entonces, por el momento ya lo restablecí. Me está escuchando Policía Procesal. A través del oficio correspondiente, al margen de que me está escuchando, ya vi que sí, está atento. Está a la lejanía, es compañera o compañero. Compañera. Compañera, gracias, mija. Ya sin protocolos de seguridad, sin dispositivos de seguridad. Voy a prescribir y prescribo el reingreso del joven Miguel al establecimiento penitenciario solo para que se cumplan con los trámites administrativos por parte del establecimiento de Zacatlán. ¿Sí? Una vez cumplidos los trámites administrativos y si no hay algún inconveniente en el tiempo que se estime razonablemente prudente, voy a darle como máximo 3 horas. Joven Miguel, va usted a ser puesto en libertad. Pero le anticipo, si el establecimiento penitenciario encuentra algún obstáculo que impida darle cumplimiento a lo que estoy ordenando, eso ya será materia de otra causa, de otro proceso ajeno a la que nos atañe, que es, reitero, la 75/2022. ¿Me estoy explicando? ¿Le va quedando claro a usted, joven Miguel? ¿Y me comprende, abogado Pablo? Sí. Bien, entonces se ordena el traslado, ¿sí?, del joven Miguel, ya sin dispositivos de seguridad. Joven Miguel, no vaya a cometer una locura, ¿eh? No. De que se me quiera sustraer y que es que el juez ya dijo que ya estoy en libertad y que no me vaya a cometer una locura, por favor, porque eso le va a traer consecuencias negativas. Enfatice la explicación en su momento, licenciado Pablo. Entonces, lo van a trasladar, ordeno que lo trasladen, que se reingrese, ¿sí? Para, reitero, que se cumplan los procedimientos administrativos y sirva el tiempo que va a regresar a ese lugar, ¿sí, joven Miguel? Para que si hay algunas pertenencias, bueno, pues también que las pueda tomar y salga con las mismas, ¿de acuerdo? Para ello, reitero, voy a remitir el oficio correspondiente y le voy a conceder como máximo 3 horas al establecimiento penitenciario para que me informe que ya lo liberó o cuál fue el impedimento legal, ¿sí?, que se actualiza y obstaculiza el cumplimiento de mi mandato. Bueno. ¿Algo más? Ya no tengo inconveniente en el orden en el que quieran hacer uso de la voz. Por parte de la Fiscalía, señoría, no requiero ninguna precisión y solicito copia del audio y video de la presente audiencia. Gracias. Gracias, fiscal. Licenciado Jonathan. Copia del sí, copia del audio y video de la presente grabación. Bueno, sí alcancé a comprender la solicitud. Tuvo ahí ciertos delay en la internet, en la comunicación. Defensa. Su señoría, en los mismos términos que lo solicitó el Ministerio Público. Me refiere a lo de la Copia del audiencia, audio y video. la copia. Bien, pues entonces, habida cuenta que agente del Ministerio Público ya se anticipó, no hay necesidad de hacer alguna precisión o aclaración, no lo requiere tampoco ella. Las demás partes no se pronunciaron sobre el particular, no tengo inconveniente en que a los 3, previo pago de derechos, se les expida la copia del registro audiovisual que acoge la presente audiencia. Joven Miguel, ¿queda claro todo lo que ha ocurrido en la audiencia y que va a recuperar su libertad bajo esas condiciones? Sí. Y que usted ya se comprometió y hay registro de audio y video de que se compromete a cumplirlas Claro. y de que es un beneficio que le otorga la ley. Sí. Reflexiónelo, por favor. Reflexiónelo, por favor. Bueno.
Ya instruí la remisión de los oficios correspondientes, tanto a Policía Procesal, tanto y Seguridad Pública para lo correspondiente, al Cerezo, para los fines trazados, a la Unidad de Medidas Cautelares para que esté enterada de lo que ocurrió y que a partir, sí, de su momento procesal oportuno comience con la vigilancia del cumplimiento de las condiciones y se haga cargo de aterrizar lo que se tenga que definir en cuanto a la certeza de los domicilios y de dónde va a trabajar y dónde va a prestar el servicio social. No se les olvide la entrega del servicio social a favor del Estado, representado por este tribunal. Bien, no habiendo algún otro punto sobre el cual de la voz tenga que emitir mayor pronunciamiento o resolución a la hora que marcan los registros digitales, cierro la presente audiencia. Que todos tengan buen día. Gracias, señor Hasta Iván. luego. A las Excelente día. de este día, 1 de febrero del año 2024. Gracias.